Bueno, en una anterior clase les había comentado que no existe como tal o sea, que no existen, no, sino que no hay muchas metodologías que se puedan seguir a la hora de desarrollar bases de datos, ¿no? Pero sí que hay algunos pasos comunes que la mayoría de personas sigue y que se van a ver reflejados en esta clase. Esta clase es muy corta, calculo que vamos a demorarnos media hora y después los voy a dejar para que tengan tiempo de desarrollar la tarea que dejamos en la anterior clase, listo, acerca del timeline de los sistemas gestores de base de datos. Entonces, póngale mucho cuidado porque cuando ustedes tomen un proyecto de desarrollo de base de datos, en el que estén implicadas las bases de datos, pues este es el flujo general. Esta es la secuencia de pasos que generalmente sigue un proyecto de este tipo. Em, para ustedes, digamos que ya después de esta materia o mientras ustedes ven esta materia, ustedes ya tienen que sentirse capaces de desarrollar y ya de involucrarse en un proyecto que tenga que ver con base de datos sin ningún miedo al yo no sé, al yo no voy a poder. ¿Listo? Entonces, pues esta es una metodología. Vamos a tratar el ciclo de vida de una base de datos, qué es una metodología de este tipo y para qué sirve. Los modelos de datos, pues como instrumentos de diseño. Y finalmente la metodología para el desarrollo de base de datos. Entonces, el ciclo general de un desarrollo, digamos, de un proyecto de base de datos, ¿listo? O el ciclo de vida más específicamente de una base de datos es este, ¿no? Primero tenemos un estudio previo y un plan de trabajo, pues que viene del proyecto al cual vamos a realizar, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber algo previo de lo cual nosotros partimos. Pueden ser unos requisitos, no sé, pueden ser unas entrevistas, unas encuestas, etcétera. Todo aquello que nos aporte información del proyecto que estamos desarrollando. Posteriormente, vamos a la concepción como tal de la base de datos y la selección del equipo que vamos a involucrar para el desarrollo de la misma. Como se acuerdan, en la anterior clase veíamos que no solamente es una persona la que se encarga de, de todo lo que tiene que ver con una base de datos, ¿sí? De analizarla, de diseñarla, de administrarla, no. Son roles pues que son totalmente distintos, ¿sí? El analista tiene unas funciones específicas, luego el analista le pasa pues el análisis al diseñador que se encarga de modelar todos esos requisitos en un modelo relacional si estamos con SQL o en un modelo no relacional si estamos con NoSQL. Luego la implementa pues en un sistema gestor de base de datos y posteriormente es un administrador el que se encarga pues de explotar esa base de datos, de integrarla, de sacar reportes, consultas, etcétera. ¿Listo? Entonces miren que son roles distintos y pues tendremos que seleccionar siempre al mejor equipo que podamos, ¿no? Realmente el éxito de estos proyectos es que nosotros seleccionemos personas que estén bien capacitadas. Igual no se contradice con lo que les comenté al principio. Ustedes ya son personas capacitadas, entonces están incluidas allí. ¿Listo? Entonces la selección del equipo es importante. Posteriormente pasamos al diseño y carga. Listo, esto es lo que hace el diseñador en su modelo entidad-relación, pues la diseña, conceptualiza el mundo real y la carga en un sistema gestor. Una vez cargada, ya está lista pues para producción y entonces nosotros lo que entramos es a hacerle pues la ingesta de datos, a cargarle datos y posteriormente a explotar esos datos, ¿listo? En producción.
Bueno, y en la fase de la concepción y de la selección del equipo tenemos unos pasos. Esto bien. Primero pues está el estudio previo, que es lo que nosotros decíamos de los requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, de ese estudio previo pasamos a una concepción. Esto en esa concepción lo que nosotros intentamos es entender, ¿sí? Entender cómo intentamos, cómo vamos a intentar como modelar esos requerimientos que nosotros tenemos. Luego, luego pasamos a hacer una evaluación y selección del equipo físico y lógico pues necesarios, o sea, de los recursos necesarios para desarrollar este proyecto. Y pues hacemos una evaluación de si lo que tenemos pues, hasta ahora es lo justo, es lo necesario para desarrollarla o si tenemos que de nuevo pues volver otra vez a repensar las cosas y volvemos a repensar las cosas y conseguimos otros recursos, ¿listo? Cuando se dice aquí pues recurso físico es también el hardware, ¿no? No solamente es el talento humano, sino también los recursos físicos como tal, ¿listo? La infraestructura sobre la cual vamos a hacer correr nuestra base de datos, nuestro sistema gestor de base de datos. Entonces, una vez que ya estén aprobados esos requerimientos y todo, pues ya con este análisis, nosotros pasamos a la fase de diseño y carga, que es pues como su nombre lo indice, en donde nosotros vamos a hacer como tal el diseño de esa base de datos. Pero antes, bueno, expliquemos un poco más acerca de la concepción. ¿Listo? Entonces, tenemos unos ítems que son unos puntos, que son el análisis del sistema, si ya existe, porque puede ser que no diseñemos o no partamos de un proyecto en cero, ¿listo? Entonces, puede ser que ya exista una o más base de datos antes. Entonces, si ya existen, pues tendremos que tenerlas en cuenta para adaptarlas o modificarlas o añadirles pues las funciones del proyecto actual y de lo que se necesita ahora. Tenemos que ser, tenemos que prestar mucho énfasis a las necesidades de los usuarios, ¿sí? A veces como ingenieros creemos que lo sabemos todo, ¿sí? Creemos que tenemos una idea, por ejemplo, para crear una startup, para inventar una empresa y decimos, pues, o sea, dentro de nosotros, ¿no? O sea, esta es la solución que el usuario necesita. Estamos convencidos que lo que nosotros creemos es lo que el usuario necesita y la realidad es otra, ¿no? La mayoría, hablábamos de una tasa del 80% de proyectos que fracasan y es porque a veces los requerimientos también no son tomados del usuario, o sea, no realmente estamos charlando, estamos construyendo algo alrededor del usuario, sino alrededor de nosotros mismos como ingenieros. O sea, lo que nosotros creemos que es, entonces eso ponemos, pero pues no es así. Tenemos que estarle preguntando al usuario, tenemos que estar validando con el usuario en cada iteración que sea realmente esa la necesidad que él tiene. Entonces, una vez ya comprendemos las necesidades que el usuario tiene, pues entonces nosotros ya convertimos eso en funciones que podemos integrar a nuestra base de datos o en modificaciones a aplicaciones existentes. Decíamos si ya existen, ¿no? Entonces, todo esto se lleva a una lista de información que la organización necesita o son los requerimientos del sistema, los requerimientos de nuestra base de datos. De esta manera, podemos concretar ya algo más específico, algo más certero, a través de unos procedimientos y medios, ¿listo? Por los cuales nosotros capturamos esa información. Bueno, describir actividades de la organización. Es obvio que nosotros pues tendremos que interpretar la organización para la cual vamos a trabajar, ¿sí? Las características y arquitectura del sistema que ellos manejan. Listo, no solamente, bueno, ellos tienen tantos computadores, utilizan una arquitectura cliente-servidor, etcétera, etcétera, sino en general, o sea, la arquitectura también de la empresa, el funcionamiento de la empresa.
Esto si tienen un sistema ERP, si tienen un sistema CRM, si están utilizando datos también externos como de redes sociales, si están utilizando Excel, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos que tener una vista general de la arquitectura de información que maneja esa empresa. Con respecto a eso, nosotros ya... también tenemos que revisar el contenido de esa información. O sea, si es posible, tenemos que revisar esos archivos Excel para ver cómo se componen. Tenemos que pedir que nos muestren cómo está constituida la base de datos de su sistema CRP o SRM, los que ya comenté, para que también con respecto a eso nosotros podamos integrar el diseño que vamos a realizar. Luego, pues pasamos a la construcción del esquema, ¿sí? O sea, esto que nosotros estamos viendo en la realidad, más eso que ya tienen construido, si es que tienen pues otros sistemas, pues nosotros lo que vamos a hacer es esquematizarlo, ¿listo? Ponerlo en un esquema al cual nosotros llamamos modelo entidad relación, que es el que nos puede servir para capturar todo ese esquema de funcionamiento y de información. Bueno, esta fase de la concepción es independiente de tanto de la máquina en donde vamos a instalar, de la infraestructura, si es en la nube, así también como del sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar o que ya se esté utilizando. Esto es simplemente concepción, o sea, estamos entendiendo los datos, estamos entendiendo la relación que tienen estos datos. Luego hacemos la especificación del equipo, que consiste en evaluar las exigencias pues, del sistema que vamos a utilizar, ¿sí? Los requerimientos físicos también, ¿sí? El hardware, los procesadores, etcétera. Nosotros también tenemos que ser capaces de saber qué hardware, o sea, qué dispositivos son los que necesitamos para que funcione bien y funcione de forma óptima nuestro sistema. Esto no podemos decir, ah, sí, o sea, en un portátil, no. Tiene que ser un servidor, o sea, tiene que ser un servidor que esté pues dedicado para eso. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de usuarios pues que van a usar el sistema, o al menos debemos proyectar con respecto a los clientes de la empresa. Si mi empresa pues tiene, no sé, 500 usuarios, pues con esos 500, con ese volumen de usuarios, yo tengo que calcular cuánto hardware, cuánta memoria es la que yo necesito para eso. ¿Cómo? Pues tienen que revisar las especificaciones del sistema gestor de base de datos que vayan a usar, ¿no? Oracle, por ejemplo, podría manejar fácilmente 1000 usuarios al mismo tiempo, pero si hablamos de un Postgres o así, no, realmente no tengo el dato, pero seguro que no es tanto como ese sistema pagado como Oracle. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta eso. El organismo deberá disponer de un equipo, que será el que se utilice para implementar el sistema. Obviamente tienen que separar hardware, pues para que se, para que se implemente y corra pues el sistema gestor de base de datos. Y ya respecto a este, pues nosotros a- a- estamos obligados por algunas condiciones externas, ¿no? O sea, hay condiciones internas, pues como tal de la empresa, y hay condiciones externas que de uno u otro modo, pues nos pueden afectar el funcionamiento. Pues, o sea, aunque está de última, yo pienso que esta es de las primeras también que debemos hacer después de la concepción. ¿Por qué razón? Porque con respecto a esto, pues se hace lo demás, ¿no? O sea, yo pienso que con respecto al sistema gestor es que se hace pues la elección del hardware y de los requerimientos eh, que se deben utilizar. Como les decía, Oracle es muy eficiente, pero no sé si un software libre como MariaDB o así, pues pueda comparársele, ¿no? Puede ser que no.
Ciclo de vida de una BD. Bueno, pues aquí tenemos otro esquema pues en el que nos muestra muy fácilmente, muy para interpretarlo, cuál es ese ciclo de vida de la base de datos, ¿no? Y vamos a revisarlo rápidamente. Pues primero está el diseño lógico, ¿listo? Que es donde nosotros hacemos toda la parte conceptual, toda la parte lógica del diseño. Después está el diseño físico, que ya tiene que ver más con el hardware. Después está estos dos diseños, una vez que ya tenemos el concepto, ¿sí? El modelo y ya tenemos también el hardware en el que va a correr ese modelo, pues entonces procedemos a la carga. Esto lo ponemos allí ya para que quede disponible. Luego podemos hacer pruebas, ¿listo? Entonces podemos hacer ya, empezar a hacer operaciones de escritura, operaciones de lectura, consultas, etcétera. Y después, pues con respecto a eso, podemos revisar si hay inconvenientes tanto en la estructura lógica, o sea, en el diseño, si es que el diseño es el adecuado o lo podemos cambiar, o si el diseño físico, o sea, por ejemplo, no, o sea, utilice un servidor que no me da la talla, que se me está quedando. Entonces, si sí, listo. Si no, entonces tenemos que volver otra vez arriba. Tenemos que, si hay, perdón, este no le alcanza a ver la letra. Aquí dice, si hay problemas en la estructura, entonces miren, si hay algún problema, entonces volvemos al diseño lógico, arreglamos, rediseñamos o volvemos al diseño físico y también pues cambiamos el hardware, lo que haya así y volvemos a evaluar. Si no hay ningún problema, entonces es que todo está bien, entonces quiere decir que la base de datos pues ya se cargó, que está funcional y que ya podemos pasarla pues a explotación o a producción, como decimos nosotros en ingeniería. ¿Listo? Entonces, este vendría siendo el ciclo de de vida de una base de datos, aunque pues hay más cosas, ¿sí? Porque, o sea, este es un ciclo muy sencillo, pero digamos que esto es más que eso, ¿no? Porque si ya nos vamos pues a las modificaciones que posteriormente pueda tener esa base de datos, pues ahí habrá que añadirle una que otra cosa más. Bueno, hablábamos que en el diseño lógico y físico lo que hacemos es una transformación pues, de ese esquema conceptual a un esquema lógico, ¿listo? Em, Nosotros tenemos un modelo entidad-relación en el que ya tenemos pues, el diseño y ahora ese diseño lo tenemos que pasar al sistema gestor de base de datos elegido. ¿Ok? Entonces, ese modelo es independiente, como hablábamos en la anterior clase, del sistema gestor. Pero ya cuando nosotros queramos implementar esa base de datos, pues allí ya tendremos obligatoriamente que pasarlo a SQL, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere aquí. Pues nosotros pasamos ese modelo al SQL de cada sistema gestor, que ya sabemos que no es el mismo, que sí hay un estándar, pero que varía un poquito. Entonces, definida la estructura lógica de la base de datos, se pasa a obtener la estructura física o el esquema de almacenamiento. Esto ya tiene que ver con el hardware. Luego hacemos la carga y optimización. Entonces ya pues definida esa base de datos, pues cargamos datos, conectamos aplicaciones, migramos otros sistemas gestores, los conectamos, em, creamos APIs, o sea, API REST, por ejemplo, Oracle tiene funciones para crear API REST directamente de la base de datos sin pasar por algún lenguaje de programación ni nada. O sea, ahí ya podemos nosotros ingresar datos, obtener datos. Posteriormente, paralelo pues a esa fase de diseño, nosotros desarrollamos pues los programas necesarios para implementar pues esa gestión. ¿Listo? Entonces, miren que estas fases de diseño de la base de datos, o sea, se pueden ir haciendo paralelamente con la programación de las aplicaciones. ¿Listo?
¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿por qué? Porque realmente, o sea, yo no puedo esperar tampoco, o sea, esto depende de del plazo que tenga el proyecto, pero yo no puedo tampoco esperar a que toda la base de datos esté hecha y luego empezar a escribir mi aplicación. No, yo tengo que hacerlo paralelamente para ser más óptimo. ¿Listo? De hecho, hay frameworks de trabajo en los que ustedes, de hecho, pues los frameworks actuales de trabajo en PHP, no sé, en Microsoft, en Java, pues son frameworks que incluso permiten diseñar la base de datos, o sea, permiten pasar esto que dice aquí, transformación del esquema al sistema gestor de base de datos, directamente desde la programación. ¿Listo? Entonces, esto es algo que se llama el desarrollo dirigido por modelos. ¿Han escuchado han escuchado de Laravel? ¿Han escuchado de Cake PHP, de Symfony, de Boot? ¿Cómo es que se llama? De Spring Boot, el el de Python, creo que es Django, Ruby on Rails. O sea, estos son frameworks de trabajo, ¿sí? ¿Qué son frameworks que lo que hacen es, eh, que lo que hacen es, tienen funciones en las que yo defino, digamos, este diagrama entidad de relación, o sea, yo lo tomo y lo escribo dentro de unos helpers de esos frameworks y lo que hacen es esos frameworks ejecutarse, ¿sí? Y transformarme ese código ya directamente en sentencias SQL para crear la base de datos, para crear las tablas, ¿sí? Para conectar, para hacer las relaciones entre esas tablas. ¿Listo? Entonces, a ver, no sé si aquí haya un ejemplo que hay PHP model. ¿Listo? Entonces, bueno, no hay realmente lo que yo quiero mostrarles, ¿sí? No se me ocurrió prepararlo, pero digamos que este es el esquema, ¿no? Del framework. Entonces yo tengo un cliente, yo tengo unas vistas, tengo un controlador y dentro de este controlador, que es el que me sirve pues mis peticiones y todo, y el que se conecta a la base de datos, yo tengo un ORM, ¿listo? Que es un objeto para mapear relaciones. Entonces, con este controlador, yo lo que hago es dentro de este definir, digamos, por ejemplo, public class persona. Y a ese public class persona dentro le pongo int cédula, por ejemplo. Entonces, al ejecutarlo lo que hace este controlador es verificar si en la base de datos hay una base de datos con esa tabla y si no la hay, pues de una vez, sin yo poner SQL ni nada, pues viene y la crea aquí. De hecho, no sé si vayamos, creo que vamos a hacer podemos hacer una prueba para que ustedes también vayan aprendiendo. No sé si ya están viendo programación. Listo, pero ¿qué es? Pero podemos hacer una prueba para que ustedes aprendan, digamos, cómo es que funcionan estos frameworks de trabajo actuales. Miren, por ejemplo, es algo como esto, ¿listo? Entonces yo tengo una clase, ingrediente, y entonces la extiendo a mi helper, ¿sí? A mi función de ayuda para crear, digamos, una tabla que se llama ingredientes con un campo que sea ingrediente. Y no he tocado nada de SQL, pero lo que pasa por debajo es que esto convierte, se conecta al motor de base de datos y lo convierte en SQL. Incluso o sea, es tan importante que yo tenga definida bien como tal mi base de datos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al definir yo mi base de datos, al diseñarla correctamente, mi diagrama entidad-relación, cuando yo voy, por ejemplo, con Laravel y me conecto a mi base de datos, yo puedo generar el código
directamente puedo generar el código sin necesidad de programar, o sea, todo eso en PHP ni nada. O sea, yo leo con mi helper, leo la base de datos y genero el código de una aplicación funcional. O sea, una aplicación yo la podría tener en un día. Y de hecho yo he hecho estas pruebas. Hace tiempo estuvimos en la UDENAR en un congreso en el que nosotros hacíamos la comparativa, ¿no? O sea, una, pues haciendo desarrollo dirigido por modelos, o sea que nosotros definimos dos tablas, persona, recetas, por ejemplo. Y entonces hacíamos una prueba, ¿no? ¿Cuánto me demoro programando a mano, o sea, el PHP haciendo código, realizar una aplicación para esas dos tablas, o sea, que me permita ingresar, seleccionar, eliminar personas, buscar? ¿Y cuánto me demoro haciéndolo, por ejemplo, con Laravel o con Cake PHP? O sea, haciendo el desarrollo dirigido por modelos. Entonces, veíamos que un programador hábil, pues se podrá demorar entre 2 y 3 días en hacer la aplicación a mano, o sea, escribiendo el código a mano en PHP. Pero si yo me conecto con un framework como Laravel, pues genero el código y ¿qué se demora? Pues menos de una hora en crear esa aplicación. Y funcional, o sea, que me permita ingresar, editar, eliminar y buscar personas y recetas. Entonces, imagínense lo importante que es, si yo tengo mi diseño de base de datos bien, pues entonces incluso después me ahorraré trabajo de desarrollo. Y por esa razón, yo puedo, como decía, volviendo al tema, pues yo puedo ir haciendo mi base de datos y desarrollando al mismo tiempo mi aplicación. Bueno, ¿y para qué me sirve como tal una metodología o para qué les estoy pues enseñando esto del ciclo de vida de las bases de datos? Porque nosotros como ingenieros pues de sistemas que tenemos una visión avanzada de este tipo de cosas, debemos ser capaces de mirar todo, o sea, de no perder el paisaje, o sea, no perder el bosque por estar mirando los árboles. Nosotros tenemos que enfocarnos en una visión global del sistema. Entonces, yo tengo que tener en mi mente cuáles son los pasos, cuáles de principio a fin en lo que tiene que ver con un proyecto de base de datos. Como les decía, no puedo llegar y animarme, bueno, y emocionarme mucho porque digo, listo, voy a hacer el SQL y bueno, y me enfoco solo en el SQL y bueno, no, o sea, tenemos que ser más profesionales que eso, porque realmente un estudiante del SENA puede hacer la base de datos, o sea, puede hacer el SQL y todo eso. ¿Listo? Pero difícilmente, o sea, una persona que no esté tan bien capacitada, o sea, va a poder liderar un proyecto como tal. Entonces, lo más importante no es el desarrollo, lo más importante no es la base de datos ni la aplicación, o sea, lo más importante es el proyecto que yo estoy llevando, el proyecto que yo estoy haciendo. En eso deben concentrarse ustedes. Realmente esto es algo como lo que dijo un día Steve Jobs, ¿no? O sea, yo no puedo tocar los instrumentos, pero yo soy el director de la orquesta. Eso es lo importante, porque puede ser que a algunos ni les guste codificar en SQL ni en lenguajes de programación. Algunos se van a dedicar solo a liderar proyectos, pero si no saben hacerlo, si no tienen una visión global, por ejemplo, de un ciclo de vida, de una base de datos, de un proyecto de base de datos, ¿cómo van a poder hacerlo? Entonces, tienen que prestar mucha atención al todo, a lo general. ¿Listo? Entonces, para eso están las metodologías. O sea, porque yo sé en qué fase de la metodología estoy y eso a mí me permite ubicarme. Es como cuando yo voy a una ciudad que no conozco y entonces, ¿cómo me ubico? Si es una ciudad grande, por ejemplo, Cali, y no la conozco, ¿cómo me ubico? Pues por el GPS, ¿listo? Pero el GPS me dice en dónde estoy
en una visión global de la ciudad, que yo la tengo en mi dispositivo móvil. Para eso sirve una metodología. O sea, les permite ubicarse, les permite ir ordenadamente, paso a paso y saber en qué punto están. Bueno, entonces este es como el esquema y la relación de los componentes de la metodología. ¿Listo? Entonces yo tengo unas técnicas, yo tengo un soporte por caso, yo tengo mi metodología y tengo mis modelos. ¿Listo? Entonces miren la relación cómo va. Es una relación circular, pero que también todo se centra en base a la metodología. ¿Sí? En la metodología yo relaciono mis técnicas que se apoyan en modelos, los cuales se incorporan en diferentes casos de soporte. ¿Listo? Y estas técnicas pueden ser automatizadas para estos mismos casos de uso, pero todo gira en torno a la metodología en la cual yo trabajo. Bueno, ahora sí vamos entrando ya un poco en lo que es como tal el modelado. Esta clase simplemente era para hacerles ver como ese ciclo de vida, ¿sí? Esa metodología de las fases, de esa metodología con fases pues de los proyectos de base de datos, pero ya tenemos que ir entrando en lo que es el diseño. ¿Listo? Y posteriormente, no sé si en la siguiente clase ya vamos a ver lo que es el modelo relacional y ya vamos a empezar a hacer ya los primeros diseños de diagramas de entidad-relación, los cuales se puede generar el código y ya, pues como tal, comenzaremos al trabajo ya de campo con las bases de datos. Bueno, los modelos de datos como instrumentos de diseño. El modelado es describir la estructura de la base de datos de forma que se represente fielmente al mundo real, ¿listo? Que va a almacenar datos. Entonces, tenemos ese mundo real, el cual tiene datos por todos lados y nosotros tenemos que ser capaces de encapsular eso en un diseño abstracto como es el modelado o el modelo entidad-relación que vamos a usar. Miren cómo es la relación del mundo real, ¿sí? Con el esquema que nosotros diseñamos con una estructura de datos, o sea, esa tiene que componerse de una estructura de datos, ¿sí? Y el modelo, pues se compone a su vez de estos dos factores, ¿listo? Tanto de lo que pasa en el mundo real como lo que se esquematiza de ese a través de una estructura de datos. Bueno, y hay unos tipos de abstracción, ¿no? Entonces tenemos la abstracción. Lo que hace la abstracción es como es el razonamiento, ¿sí? Que busca las propiedades comunes de un conjunto de objetos. Por ejemplo, ¿en qué se relaciona un hospital con una ambulancia? ¿Listo? Entonces, a simple vista nosotros podemos ver pues que la ambulancia pues lleva pacientes al hospital. ¿Listo? Y esa es la función y la relación del hospital con la ambulancia. La ambulancia ayuda a llevar pacientes críticos al hospital. Eso es a lo que se refiere la abstracción, ¿sí? El yo reflexionar, el yo pensar, ¿sí? Y abstraer esos objetos y esas relaciones que tienen esos objetos. Tipos de abstracción que ofrecen los modelos, pues la otra clase veíamos que habían modelos jerárquicos, pero no solamente esos, ¿no? Sino también hay asociación y disociación. ¿Listo? O sea, lo opuesto a lo que sería la asociación. Generalización y especialización, agregación y desagregación, clasificación y particularización. Entonces, hay diferentes tipos de abstracción y en ciertos proyectos, en ciertos modelos, incluso pueden entrar todos al mismo tiempo. Bueno, ¿qué es un modelo de datos? Un modelo de datos es aquel que proporciona el conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos permiten a nosotros el poder especificar y manipular datos. ¿Listo? O sea, datos que nosotros posteriormente vamos a llevar a la base de datos. Entonces, repitamos.
Es el que proporciona el conjunto de conceptos, reglas y convenciones. O sea, este modelo de datos es el framework que nosotros, por ejemplo, estamos enseñados a usar con PHP, o sea, Laravel. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Laravel lo obliga a que usted utilice un conjunto de conceptos y de reglas y de convenciones. Si tú pones una clase en Laravel que no siga el camel case, pues puedes tener problemas. Si tú no sigues la notación que tiene Laravel, pues puedes tener problemas. Asimismo es un modelo de datos, ¿listo? Entonces, tiene los conceptos, las reglas que debe cumplir y las convenciones para que tú diseñes una base de datos y que después otra persona que utilice ese modelo te pueda entender qué fue lo que hiciste o que cuando tú vayas, pues ingreses a una empresa nuevo y en esa empresa hagamos de cuenta que entras como diseñador de base de datos o administrador de base de datos. Y entonces te encuentras con una base de datos, como a mí me ha pasado, con más de 100 tablas. ¿Listo? Y esa base de datos, si tú no tienes el modelo de los datos o el modelo de cómo fue hecha, pues eso va a ser una colada. Vas a tener que adivinar para qué es qué tabla está relacionada con qué tabla y para qué sirve qué. Pero si tú tienes un modelo de datos, para ti va a ser mucho más fácil entrar a construir, a, a mejorar, a optimizar esa base de datos que te vas a encontrar allí. No importa si tiene muchas tablas o lo que sea. Desde que haya un buen modelo de datos definido allí y se haya utilizado un modelo de datos correcto, pues es lo ideal para todos. Entonces, un modelo de datos se compone de una parte estática y de una parte dinámica. La parte estática, pues es el conjunto de objetos, el conjunto de asociaciones o relaciones entre esos objetos y el conjunto de restricciones. O sea, tienen que haber unas reglas, deben haber unas reglas, si no, pues todo sería un caos si no hubieran reglas. Y de una parte dinámica que sería la recuperación y la actualización de ese componente o de ese modelo de datos. Bueno, las restricciones, pues son las limitaciones, ¿sí? Son las reglas que debe seguir un modelo, o sea, que debe seguir la estructura de un modelo. O también que deben seguir los datos que corren dentro de ese modelo, ¿listo? Entonces hay unas restricciones inherentes, que son limitaciones impuestas a la estructura como tal del modelo. Y hay unas semánticas que son impuestas a los valores de ese modelo. ¿Listo? O sea, básica se refiere a los datos. Bueno, entonces, este es un esquema, ¿sí? Este es un esquema en el que nosotros tenemos, pues, un modelo de datos, ¿listo? O unos pasos que nos hacen entender mejor ese modelo de datos. Miren, nosotros tenemos el mundo real con diferentes objetos, con sucesos, con relaciones entre esos sucesos, etcétera, y muchísimos datos. Entonces, paso uno, el esquema conceptual. ¿Listo? Entonces, el diseño, el concepto de cada uno de esos objetos, las relaciones. Entonces, primero el modelo conceptual. Paso dos, transformamos ese modelo conceptual a un modelo lógico. ¿Listo? Un modelo que ya lo podamos implementar en un sistema gestor de base de datos. O sea, ese diagrama de conceptual, ese diagrama entidad relación, nosotros ya lo llevamos pues a como tal al sistema gestor, por ejemplo, Postgres. ¿Listo? Entonces, una vez que está en Postgres, pasamos al esquema lógico ya específico que es, por así decirlo, es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Es prácticamente lo mismo. Pero que ya al final se convierte pues en un esquema interno funcional, ¿listo? Ya en el sistema, ¿sí? Gestor de base de datos que nosotros ya podemos utilizar, que nosotros podemos explotar. Podemos ingresar datos, podemos consultar datos. Ok, muchachos. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, bien puedan. Si no, dejamos la clase hasta allí. Esta fue
una introducción pues a una metodología o a unos pasos generales acerca del ciclo de vida de una base de datos. Entonces, miren que no solo es llegar, definir una tabla en SQL y llenarla y hacerle consultas, hacerle joins con otra tabla, no. Es más que eso. Esto es todo un esquema de proyecto, todo un esquema a nivel del proyecto. Entonces, las diapositivas las subo a la semana 3